Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados aquí en AM 1220, en el aire, en la frecuencia de Ecomedios. Estamos en una nueva edición de Desbordados que como fue la consigna desde hace algunos años cuando empezó este programa Alejandro Matbexuk, a quien le mandamos un saludo, sigue de vacaciones. Lo esperamos para dentro de un par de semanas de regreso aquí en el aire de Ecomedios. La cuestión, el lema del programa es evitar ser desbordados, pese al nombre, desbordados, porque estamos desbordados de noticias, de información, de ruido. Es una característica de los tiempos y cada vez más es así, y por lo tanto cada vez se hace más importante tratar de focalizarse, distinguir. Podemos equivocarnos en esa focalización, en esas distinciones que hacemos, pero bueno, esa es la intención del programa, llamar la atención sobre algunos de los temas que están en la agenda diaria, en la agenda política, económica de la Argentina. Pero bueno, como es de rigor en un programa de la tarde, en un programa radial, la actualización, la última lectura del Servicio Meteorológico para más o menos ubicarnos por lo menos en términos climáticos. 13 grados, 1/10 la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, en la última medición, humedad del 71%, presión de 1016 hectopascales, viento del norte a 13 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros. Bueno, lo más importante es la expectativa, cómo siguen los próximos días. Para mañana, hoy fue un día que amaneció soleado, después se nubló y después volvió el solcito hasta hace un rato. Estamos hablando de la capital federal, la Argentina es un país muy grande, ciertamente, hay clima y variación climática para todos. Para mañana en Capital, en el ámbito de Capital, en el ámbito del AMBA por lo menos, viernes mínima 10 grados, máxima 15, muy parecido a la jornada de hoy, un poquito menos frío. Para el sábado mínima 8, máxima 12, para el domingo mínima 7, máxima 13. Pero no hay, por lo menos no está contemplado por el Servicio Meteorológico Nacional, la posibilidad de precipitaciones o de tormentas. Estamos en la mitad del invierno, así que es natural que tengamos frío, pero mientras el frío venga acompañado por sol, está bastante bien, está lindo. Están las personas que prefieren el calor, que prefieren la primavera o el verano, y estamos los que preferimos la primavera o el invierno. Pero eso tiene que ver, con preferencias personales, con la edad. Son péndulos que tienen que ver con el ciclo vital de las personas. Mucho ruido estos últimos días que dejó como consecuencia el polémico cierre de listas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que se van a llevar a cabo el 7 de septiembre, y las repercusiones, los coletazos de ese cierre, de ese polémico cierre, por empezar por la postergación del cierre que se hizo hasta el lunes en función de un par de cortes, algunos dicen que fueron 3 cortes de luz en la provincia de Buenos Aires. La Junta Electoral, manejada por el gobierno provincial o con mucha influencia del gobierno provincial, decidió postergar. Esto permitió que el peronismo arreglara sus diferencias, pero las arreglara a medias. Incluso después, no tanto después, porque esa misma noche se supo que
mientras no se sabía qué iba a pasar, Kicillof, en su movimiento Derecho al Futuro, había hecho una lista a través de un partido que se llamaba Parte, de herencia de Alberto Fernández, nada menos, había hecho una lista por la suya. O sea, había una disposición, una determinación a romper dentro del peronismo, Kicillof a romper con el kirchnerismo, con la cámpora, Massa ahí tratando de componer, al final algo logró. Esa fue la parte en el peronismo, que quedan obviamente muchos heridos, pero también algo parecido sucedió en el oficialismo, en la Libertad Avanza, el Frente La Libertad Avanza, que es básicamente la absorción de parte del PRO, de la mayoría del PRO, por parte del partido de gobierno. Pero la diferencia, los enojos principales ya no son por el lado del PRO versus La Libertad Avanza, sino dentro del mismo partido de gobierno, de La Libertad Avanza, entre los llamados carinistas o realistas o territoriales versus los celestiales, las fuerzas del cielo, como se llama cierta agrupación dentro del espacio libertario, que tienen como referencia a Santiago Caputo, que es uno de los vértices del Triángulo de Hierro, como lo llamó en su momento el propio presidente Javier Milei. Esos vértices o esos lados son los del presidente mismo, su hermana, el jefe, como le dice el presidente Karina Milei, y este joven asesor Santiago Caputo, que maneja muchas cuentas en redes sociales y se quedó aparentemente en la distribución, aparentemente no se quedó sin demasiados lugares expectantes. Y bueno, a raíz de eso, las facturas que se están pasando en las últimas horas son, para lo que era y para lo que es el verticalismo del partido de gobierno, es bastante áspero. Las cosas que está diciendo, que dijo Karina Milei en un tuit ayer, las respuestas en el día de hoy, incluso un periodista muy cercano al gobierno como Alejandro Fantino, puteando, básicamente la palabra es esa, a Sebastián Pareja, que es el llamado armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, dan cuenta de un internismo bastante importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo estamos comentando esto en un programa que es más de economía que de política? Acá está Mariano Gordis, que es un seguidor muy atento del mundo de las finanzas, Alejandro, que siguió durante gran parte de su extensa carrera periodística los temas financieros, bancarios, empresarios, y bueno, en quien les habla también en el sector de economía, ahora en Infobae. Es importante porque el apoyo político del gobierno, que es un apoyo, la fuerza propia del gobierno para imponer su programa económico, ganó la elección, ganó Milei, con el hartazgo, a favor del hartazgo, subido el hartazgo con la clase política tradicional, con el gobierno anterior, con los 20 años casi, pero bueno, 16 años y medio de kirchnerismo, pero su debilidad legislativa, institucional es bastante evidente y por lo tanto necesita un mayor respaldo político, un mayor respaldo institucional en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las gobernaciones, y por lo tanto este tipo de peleas lo debilitan prospectivamente, mirando hacia adelante, que faltan, bueno, poco más de un mes para la elección en la provincia de Buenos Aires y 3 meses, estamos a 24 de julio, el 27 de octubre se vota en las legislativas nacionales, elecciones que son muy importantes para el gobierno. El gobierno no puede ser percibido como perdedor de esa elección. E incluso si ganara, tampoco eso le da una seguridad absoluta de que va a tener una segunda etapa mucho más cómoda. Porque va a seguir siendo minoría y porque en el mejor de los casos esta transición, este cambio de modelo económico, cambio de régimen, como le llaman algunos, tiene muchos problemas, tiene dificultades, deja muchos heridos. La oposición, si la oposición sigue siendo centralmente el kirchnerismo, es una oposición complicada, destructiva incluso,
con muchos gobiernos provinciales que están decididamente en contra y otros que están ahí especulando en el medio para qué lado se inclinan según cómo soplen los vientos y cómo se distribuyan los fondos nacionales y, digamos, los recursos en general. Así que esta interna es importante por ese motivo, por sus consecuencias electorales e institucionales que le permitirán o no al gobierno confirmar el saque, como decía en su momento un economista, si la elección de medio término es aquella que permite confirmar el saque, como en el tenis, y tener una segunda mitad de gobierno, o por lo menos no estar marcado por una derrota en el medio de la gestión, porque tampoco, como ya lo dije, confirmar el saque significa que el gobierno va a ser reelecto en el 2027, porque bueno, de hecho, en las elecciones de medio término del 2017, Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri había ganado y después perdió escandalosamente, ni siquiera necesitó llegar a la elección en sí misma para perder, porque perdió ya en las PASO aquel 11 de agosto de 2019, que prácticamente ya quedó decidido que iba a haber un cambio de gobierno. Este es el panorama. Hoy tengo no sé si llamarlo noticia, una nota que se publicó en un medio del extranjero de un historiador muy prestigioso, muy prestigiado a nivel internacional como Niall Ferguson, escribiendo sobre el milagro creado por Milei. Y hace unas comparaciones incluso internacionales, compara a Milei favorablemente lo compara con Trump, como diciendo esto es una cosa muy diferente, y diciendo, bueno, no está diciendo que el gobierno tiene la batalla ganada, pero está valorando en altísima medida lo que ya ha hecho hasta ahora el gobierno de Javier Milei. Así que este es un poco el contexto en que se sigue moviendo la Argentina. Vamos a comentar en los próximos bloques, vamos a consultar a Mariano Gorodich sobre cómo sigue la cuestión en los mercados financieros. Es un tema importante. El jueves de la semana próxima hay una licitación de bonos. Hay mucho movimiento a raíz en el mercado financiero. Ayer escuchaba en la Sociedad Rural al economista Gustavo Lázari, un empresario mediano y comentarista, como muy activo en redes sociales, muy activo en los medios, diciendo, escandalizándose por lo que están las tasas de interés para las empresas, tanto micro, pyme, para las empresas en general, de lo escandalosamente caras que están las tasas de interés, que tiene que ver a su vez con un paso en falso que el gobierno hace 10 días, que intentó controlar, cuyos daños intentó controlar con movimientos financieros, con una licitación de bonos, con un aumento muy fuerte de las tasas de interés que habían bajado previamente, pero eso no es inocuo, eso deja heridos las empresas. El costo del financiamiento es muy importante para las empresas, especialmente cuando las empresas no venden o atraviesan dificultades desde el punto de vista del nivel de actividad y por lo tanto no generan los recursos a través de su propia actividad, sino que necesitan algún tipo o necesitan más apoyo crediticio que el habitual. Y no solamente para invertir, sino simplemente para pasar a veces un mal momento. Las tasas están muy altas y de eso le vamos a preguntar en un próximo bloque a Mariano Gorodich, además de, bueno, como siempre, nuestra columna Un lugar en el mundo, y bueno, recordar las principales noticias de la Argentina y del mundo. Hacemos una pausa y vamos a la buena música que nos propone nuestro operador Gerardo Subirana. Told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know
Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. En Electra somos expertos en clima, porque nuestra línea de aires acondicionados cuenta con una tecnología interior que garantiza el mejor disfrute de tu hogar más allá de lo que pase afuera. Electra cuenta con el respaldo de Aires del Sur, una empresa 100% nacional que desarrolla productos de alta tecnología en su planta de Tierra del Fuego. Los aires Electra Inverter cuentan con 3 años de garantía. Mejorá el clima con Electra. Bueno, un lugar en el mundo se llama esta columna y tenemos una noticia de los últimos días, no es novedad de la última hora, y tiene que ver con los resultados del primer semestre de la exportación de agroindustrial, que ha sido sencillamente extraordinaria y tiene que ver obviamente con la decisión que en su momento, a principio de año, tomó el gobierno de rebajarle temporalmente las retenciones a una serie de productos, principalmente al maíz y la soja, hasta el 30 de junio, con lo cual los sectores productores de estos dos bienes, que son los principales, y otros subproductos como el aceite, la harina de soja y otros pele de maíz, por ejemplo, apuraron sus envíos porque sabían que, incluso el propio Milei lo había recordado hace un par de meses, no iba a haber extensión de esa rebaja. Y los resultados fueron sencillamente extraordinarios en términos de la liquidación del sector agroexportador. Se despacharon desde los puertos de la Argentina en el primer semestre 48,4 millones de toneladas de granos, productos y aceites, un aumento del 5% de los embarques agroindustriales respecto a igual periodo del año anterior, que ya habían sido muy altos, y del 18% en promedio, en comparación al promedio de los últimos 3 años. Esto es un dato muy fuerte y ha servido en la primera mitad del año y especialmente en el segundo trimestre para dotar de dólares a la economía argentina. El problema es que esa etapa se terminó. Ahora hay una expectativa de que el gobierno el próximo sábado, pasado mañana, en la Sociedad Rural, el presidente Javier Milei haga algún anuncio, esto ya ha salido en titulares, de ciertos beneficios, no sería llamarlo beneficio, no creo que no es correcto llamarlo beneficios, es reducirle ciertas cargas al campo. Básicamente se habla de una eliminación de retenciones en la exportación de carnes, algo que al gobierno no le cuesta mucho, porque la exportación de carnes hoy ya no es el fuerte de las agroexportaciones, son los productos agrícolas, pero se habla también de la posibilidad de una disminución de los aranceles a algunos productos agrícolas y, bueno, tal vez algunos puntitos de rebaja al trigo y al maíz. A la soja y al maíz y a los subproductos de soja y maíz, como ya lo había habido al trigo y a la cebada cuando se expiró la rebaja esa temporal que se había hecho hasta el 30 de junio. Y así estamos. Respecto del mundo, 100 años después, hace 100 años, en 1925, la Argentina estaba en una circunstancia similar en términos de que tenía que tomar una decisión, se acercaba a un periodo de decisión de acerca hacia qué lado se inclinaba internacionalmente, cuál era su lugar en el mundo, en cierta forma, entre lo que había sido históricamente la relación y lo que siguió siendo durante varios años más, la relación con el capital y las empresas y el gobierno de Gran Bretaña, es decir, con Inglaterra, y lo que era en ese momento la potencia ascendiente del mundo, que es Estados Unidos. Esa era la previa. Ese año, 1925, llegó a la Argentina una visita, vino el príncipe Edward de Gales, el príncipe de Gales, que después sería el rey, años después sería el rey de Inglaterra, que además duró 10 meses nomás porque fue el famoso rey que abdicó para casarse con una americana divorciada, una tal Wallis Simpson. ¿Y por qué venía Edward? Edward venía porque años antes había venido a la Argentina y le había estado en una gira muy importante Herbert Hoover. Herbert Hoover había sido, en el momento en que llegó a la Argentina, el presidente electo de Estados Unidos a principios de la década del 20.
había una competencia de liderazgo global, o por lo menos en el caso de Estados Unidos, liderazgo panamericano, respecto de un tercer país, de un país de extra zona o extra regional, como era la potencia inglesa, que había dominado básicamente el siglo XIX. La Argentina en ese momento se inclinó por Inglaterra, eso se expresó años después en un tratado muy polémico, que fue el Tratado Roca-Runciman, basado en un criterio que había propuesto y que se impuso en la sociedad rural, que era comprar a quien nos compra. Argentina le vendía el 95% de lo que vendía en la Argentina en ese momento eran productos agrícolas y carne. Y eso iba principalmente al principal cliente de la Argentina, que era Inglaterra. Ese modelo, Argentina privilegió entonces el acuerdo con Inglaterra a través del Tratado de Roca-Runciman, porque además fue una especie de acuerdo defensivo, porque años antes del Tratado de Roca-Runciman, Gran Bretaña había hecho un acuerdo, había hecho una, ¿cómo se llama?, conferencia imperial en Ottawa, en Canadá, dándoles preferencias a lo que llamaban, a lo que eran en su momento sus dominios, que eran Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda. Y Argentina, por lo tanto, quedó a la defensiva y trató de defender ese mercado que era tan importante para la Argentina como el mercado inglés, y ese es el origen del Tratado de Roca-Runciman y de la preferencia por Inglaterra, que a la larga fue el perdedor de esa disputa, porque, bueno, después vino la crisis, en ese momento ya estaba la crisis internacional, pero claramente en esa puja imperial de poder global, se impuso finalmente Estados Unidos, y Argentina quedó del lado equivocado de la disputa al haberse deslineado en ese momento con Inglaterra. En este momento, ahora hay una disputa de tipo también entre potencias hegemónicas o aspirantes a, en el caso de Estados Unidos ha sido hegemónica durante mucho tiempo, y otra que aspira a serlo, como China, y que es ciertamente hegemónica en algunas partes del mundo. Y Argentina de vuelta también está tironeada por esas opciones. El gobierno de Javier Milei claramente ha hecho ostensible su preferencia por Estados Unidos, pero ahora se le complicó un poco esto, porque las declaraciones que ha hecho ante el Congreso de Estados Unidos el embajador designado por Trump, que se llama Peter Lamelas, menos mal que tiene la R en el nombre, si no sería un sobrenombre un poco risible, un nombre un poco risible aquí en la Argentina, pero hizo declaraciones imprudentes que son aprovechadas en este momento por la oposición, y en particular por el kirchnerismo, para generar repudio. Lo quieren presentar como una especie de nuevo Braden, digamos, decir, el gobierno se está inclinando ante esta gente, que mirá lo que hacen, se meten en nuestras cosas, no respetan nuestra soberanía. Así que Argentina está de vuelta en este momento tironeada entre, por un lado, la fuerte presencia china en sectores estratégicos como la minería del litio, y la intención de Estados Unidos de tener en la Argentina un socio estratégico para América Latina, que equilibre una opción que también ha tomado Washington, que es, la verdad, ya prácticamente romper políticamente con el régimen brasileño. Políticamente, obviamente van a seguir teniendo relaciones económicas, Brasil y Estados Unidos, son las dos principales potencias de las Américas, pero esa relación está realmente muy afectada, y Argentina está tratando de sacar provecho de esa diferencia. Pero tiene que resolver esto. Ese es el lugar en el mundo que Argentina vivió, ese fue el lugar en el mundo que Argentina tuvo hace 100 años, y hay que ver cómo se define esta pertenencia ahora del lugar en el mundo que en los próximos años ocupará la Argentina. Hacemos una pausa y después tenemos una consulta, una entrevista agendada con alguien que nos puede orientar acerca de cómo va el tema de las inversiones en la Argentina, sea de inversiones locales o sea de inversiones extranjeras en la Argentina de los próximos años. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. En Electra somos expertos en clima, porque nuestra línea de aires acondicionados cuenta con una tecnología interior que garantiza el mejor disfrute de tu hogar más allá de lo que pase afuera. Electra cuenta con el respaldo de Aires del Sur, una empresa 100% nacional que desarrolla productos de alta tecnología en su planta de Tierra del Fuego.
Los aires Electra Inverter cuentan con 3 años de garantía. Mejorá el clima con Electra. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, leo en una noticia en este momento en el diario Infobae que el CEO, o sea, el máximo director, el director ejecutivo, el gerente general de la empresa Total, una multinacional de origen francés del sector energético, del petróleo y del gas, Patrick Pouyanné, anticipó que desinvertirá o que está en venta en la Argentina un par de áreas en Vaca Muerta. Se habla de una desinversión de $1.000 millones y que las áreas en cuestión serían adquiridas, en principio habrían manifestado interés 2 empresas muy importantes de la producción, que son Vista Energy y Tech Petrol. Todo esto se produce en un contexto en que en los últimos meses el gobierno de la Argentina está apostando muy fuertemente a atraer inversiones internacionales, a abrir la economía, claramente lo está haciendo, pero hasta ahora esa llegada de inversiones no se ha dado, por lo menos no se ha dado en la expectativa, en el grado de expectativa que tiene el gobierno. De hecho, si uno mira en los últimos años, Falabella, Walmart, Latam, ExxonMobil, HSBC, Telefónica, Itaú, son todas empresas que salieron. Y bueno, esto sería aparentemente más de lo mismo. ¿Qué está pasando? Las empresas argentinas van a invertir, las empresas extranjeras van a invertir. Y para consultar, para entender un poco más esta dinámica, estamos en línea con Roberto Basolo. Roberto es profesor de Management y de Política de Empresas en el IAE, en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, y está pronto a partir a una conferencia internacional en Dinamarca sobre management, sobre política de empresas. Buenas tardes, Roberto. Sergio Cerriquio te saluda de aquí en el aire de Ecomedios en el programa Desbordados. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Un gusto hablar con vos nuevamente. Un gusto para nosotros, Roberto. ¿Cómo tenés alguna hipótesis de qué es lo que está pasando, de lo que puede seguir sucediendo? Mientras Argentina espera inversiones, en realidad se están yendo inversiones o están siendo reemplazadas por otros propietarios, pero más bien locales y no internacionales, como en principio es el deseo del gobierno y la necesidad incluso de la Argentina de que haya inversiones extranjeras. Sí, claramente, Sergio, como vos decís, los países crecen con inversión extranjera directa. O sea, vos decís que un modelo de país es exitoso cuando atrae capitales y no se está viendo. Entonces uno empieza a decir, bueno, a ver qué está pasando y juega con un conjunto de hipótesis. La primera que dice, bueno, cada empresa cuando la ves sola, individualmente, obedece una estrategia global. Y por ahí te dice, bueno, mirá, Carrefour dice, me voy de Argentina, quiero ser el foco en Brasil. Brasil es 7 veces más grande la rentabilidad que tengo que en Argentina. Me voy a focalizar en Brasil, España, en 3 lugares y Argentina es demasiado pequeño, entonces salgo. Bueno, y probablemente el de Total, leía hoy también, dice, bueno, por ahí le voy a poner energía al proyecto Fénix, offshore. Pero cuando sumamos todas las excusas, son las empresas multinacionales más las que se van que las que están viniendo. Entonces digo, bueno, algo está pasando. Una primera explicación simple, que es por ahí la que dábamos hace unos meses, había una cola de espera de empresas a salir en un país encepado, que había maltratado, cuyo deporte nacional había sido maltratada la empresa, o ha sido. De hecho, tenemos el número de empresas cada 1.000 habitantes de los más bajos del planeta, o sea, no tenemos empresa. El resultado, entonces, bueno, estaba en la lista de espera, viene un gobierno más pro mercado, más amigable,
estudian y van saliendo, entonces lo que estamos viendo es como una limpieza de decisiones que se tomaron varios años antes de que entre esta administración y ahora se van concretando. Perfecto. Pero entonces viene la otra pregunta. Bueno, ¿y dónde está la cola de las que quieren entrar? Claro. Es verdad que las decisiones de ingreso pueden llevar 3 años, entonces hay que esperar. Pero en general, uno no percibe todavía que el mundo esté corriendo hacia Argentina. No se percibe. Entonces, bueno, ¿qué puede estar también pasando? Y a modo de enriquecer estas explicaciones, y es, Sí. a ver, cuando una empresa vende hay una que compra, distinto es que cierre, ¿de acuerdo? Pero acá estamos hablando de salida, si hay un precio, y el que vende cree que hace negocio, el que compra cree que hace negocio, si no, no habría transacción. Claro. Entonces, para los capitales argentinos es negocio invertir, para los capitales extranjeros es negocio irse. Entonces, ¿cómo podemos ver qué puede estar explicando esta asimetría? Y al menos uno tiene 2 hipótesis y podría darle una tercera. La primera es, el que está dentro ve algo distinto que el que está afuera. Entonces decía, mirá, la verdad es que los capitales argentinos confían más en las reformas y están viendo un proceso anticipándose al mundo. Y esto pasa. Entonces, digo, el hecho de que haya capitales es una buena noticia. No es la que queremos, porque queremos fuerte inversión extranjera directa también en Argentina. Pero eso podría estar explicando. El otro tema, que también es verdad, es que a la hora de que las cosas salgan mal, cuando vos sos argentino, tenés como más recursos, lo llaman non-market o de no mercado, para defenderte. Sabés moverte mejor en el ambiente político y proteger tus activos. Entonces, a ver, cosas como el RIGI en realidad no te evitan una expropiación. Lo que te dan son herramientas para litigar y hay otras. Entonces, lo que también puede estar pasando es que, bueno, como el argentino se siente una mezcla de están viendo una oportunidad y se sienten más cómodos si las cosas no salen bien. Entonces, en este marco, y agrego una cosa más, y es en Argentina también estamos en el medio de un cambio estructural. Entonces, y en ese cambio estructural significa una redefinición de ganadores y perdedores. Ahora, eso está pasando, no pasó. Y esos posibles ganadores, que serían las oportunidades de inversión, son más promesas que realidades todavía. Hoy cuando hablas con lo que escucho del sector empresarial es que son pocos los que ganan plata. Están parados en esa promesa. Y entonces, en un país con la tradición de Argentina, los extranjeros no creen en esa promesa y prefieren ver. Entonces, en este contexto, inclusive no sería raro ver que sigan pasando estas cosas, que sigamos encontrando empresas extranjeras que pasan a manos nacionales por un buen tiempo todavía. ¿Cuánto de esto, esto que es una cuestión de en buena medida estas hipótesis 1 y 2 que me decís, Roberto, tienen que ver con observaciones, con percepciones, particularmente de empresas argentinas respecto que valoran de un modo lo que está sucediendo respecto de le dan una nota más alta, digamos, lo que está sucediendo de lo que dan las empresas extranjeras. Pero, ¿y del lado internacional, que hay algún efecto internacional que tenga que ver también con esto? Por ejemplo, y estoy pensando en voz alta, una cosa que se está diciendo con cierta insistencia, es el riesgo país no baja lo suficiente. Argentina va a tener dificultades para refinanciar el próximo año si el riesgo país no baja. Hace poco observaba una nota en el Financial Times, hace días, esta semana, el lunes, de que el riesgo promedio de mercados emergentes en el mundo está en el nivel más bajo desde 2007. El promedio total, incluyendo Asia, todas las regiones emergentes, 1,07, 107 puntos promedio de riesgo país. Y la Argentina está muy lejos de eso. Entonces hay también algo internacional jugando en esto. Sí, que bueno, del cual somos responsables. Por ir para explicarle a
a las personas, por la palabra riesgo país para muchas personas suena raro, es como Sí, el riesgo país es la es una- sobretasa que le vas a poner a un proyecto de inversión comparado con un país libre de riesgo. Ujú. De acuerdo que históricamente era Estados Unidos y acá hay algún debate, pero entonces el riesgo país alto significa que si yo voy a invertir en petróleo en Chile o Argentina, la sobretasa que le pongo a Argentina es mucho más alta, entonces el proyecto se hace menos viable. Entonces efectivamente el riesgo país alto en grandes corporaciones que tienen procesos, procedimientos, valuaciones estandarizadas, inclusive las que cotizan en bolsa, claramente te saca de camino, salvo que tengas una oportunidad de esas que no te podés perder. Algo de eso se está viendo en minería. Por ahí minería es un caso más raro. En minería tenés internacionales jugando, pero hay bastante poco y sí, el riesgo país tiene que ver. Hay bastante, de todos modos me dejaste una especie de curiosidad ahí porque dijiste hasta podría tener una tercera hipótesis. ¿Cuál sería, Roberto, esa tercera hipótesis? Sí, la mezclé cuando decía la segunda. No, la tercera hipótesis tiene que ver con que en este momento estás en el medio de un cambio estructural. Entonces, o sea, tiene que ver con las percepciones. Entonces es más difícil evaluarlo y tenés que estar más cerca para evaluarlo. Y después tenés que creerle. A ver, también, y acá Sergio, el inversor extranjero está queriendo ver primero si el pueblo convalida las medidas de Milei en la próxima elección. Probablemente, porque las inversiones son de largo plazo, no son cuestión de gobierno, probablemente quieren ver si con muchas de esas van a esperar a si Milei renueva. Y también lo que quiere ver el inversor extranjero es si lo que está del otro lado, en una democracia, es razonable o no razonable a los efectos de las decisiones de inversión. O sea, si yo lo que tengo enfrente al gobierno actual es una clase dirigente que sostiene como política de Estado la expropiación serial y esa tiene capacidad de entrar al gobierno, eso también frena inversiones. Claro. Entonces va a depender mucho esto de que la alternativa al gobierno actual sea una alternativa razonable con la empresa. Y acá el ejercicio de polarización que hace el gobierno de Javier Milei es malo. Es malo porque cuando vos polarizás con el que es bien distinto a vos y entonces le das a ese más chance de que vuelva al gobierno. En el fondo estás jugando en contra de la construcción de un consenso como nación para que haya no solo en el gobierno actual, sino en otra parte de la dirigencia, una actitud positiva hacia el capital extranjero. Claro, el gobierno juega a vencer, no a convencer. Hace el manual de polarización estándar, idéntico al que hizo el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner. O sea, juegan exactamente igual. Roberto, una cualificación, vos mencionaste el caso de las mineras, de la minería, que ahí sí se ha dado, y se ha dado incluso en un modo muy claro, digamos. El año pasado entraron en la Argentina, una ya estaba parcialmente, pero entraron con inversiones muy grandes, con decisiones muy importantes, las dos principales mineras del mundo, BHP y Río Tinto. Ahí este tipo de evaluación política está matizada con otra cuestión que es dónde están los recursos. Ahí, por lo tanto, hay menos, ese factor político pesa menos porque, en definitiva, el factor dónde están los recursos es lo que, en última instancia, decide que una minera vaya a un lugar. No va a ir a invertir en un lugar donde no hay minería, donde no hay minerales. Y una última pregunta que te quería hacer, Roberto. Yo les decía a los oyentes, estás concurriendo a una conferencia internacional en Dinamarca. ¿Cuáles son hoy los principales temas de la agenda en términos de gerenciamiento, de política de empresas? Sí. El tema dominante, que uno diga, no me está diciendo nada nuevo, pero bueno, el tema dominante sigue siendo sustentabilidad.
Ajá. O sea, el tema de sustentabilidad es un tema absolutamente dominante. Hoy, ¿Y visto como un tema ambiental o sustentable en otras dimensiones? ¿Qué hacen las empresas al respecto? Okay. Entonces, hay toda una conversación, pero brutalmente dominante. Yo soy editor en jefe de una revista internacional y mi trabajo es seleccionar qué investigaciones soy el primer filtro. La mitad de las investigaciones que yo recibo son de sustentabilidad. O sea, hoy, para los investigadores del mundo, ¿qué van a hacer las empresas con el medio ambiente? Es un tema absolutamente caliente. Después, clarísimamente, el otro tema que viene creciendo mucho más fuerte es AI. Entonces, inteligencia artificial, y mientras que sustentabilidad, vemos que es un tema ya establecido, AI es un tema donde nadie sabe nada y hay una explosión de investigaciones. Y después hay dos vertientes que son fascinantes. Una es cómo vamos a competir en un mundo de gigantes globales. O sea, ¿qué le queda a las empresas después de Google, Amazon, Facebook? Es decir, ¿qué margen queda para los chiquitos? Este es un tema. Y gracias a las políticas de Trump, hay toda una creciente iniciativa ahora de entender la relación con la política. La relación de la empresa y la política es un tema que está mucho más incipiente. Los que te he dicho antes están más establecidos, pero que también está empezando a sonar y donde creo que en Argentina tenemos mucho para comentar. Bueno, a la vuelta de Dinamarca probablemente te consultemos al respecto. Y es cierto, digamos, uno desde no siendo un especialista escucha con más frecuencia palabras como geoestrategia, incluso advertí en algunas notas la palabra geofinanzas, y eso obviamente tiene que ver con esto que decís vos, digamos, esta mezcla que empieza a haber entre política y cuestiones estrictamente empresariales. Sí, te digo, lees hoy un diario como Bloomberg o un diario como Financial Times y parece que estás por decir líneas distintas y que estás leyendo Argentina muchas veces. Bueno, Roberto, buen viaje y bueno, y probablemente a la vuelta vengas con las alforjas cargadas de novedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sergio, te mando un gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa. Ante la llegada del frío... Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Ante la llegada del frío es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Quit 30 50 00 17335 Teniente Juan Domingo Perón 430 Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares. Bueno, yo había hablado en un bloque anterior sobre este tema de las tasas de interés, pero quien sabe mucho más de eso y está siguiendo más de cerca estas cuestiones es nuestro colega Mariano Gorodich, así que lo escuchamos. Fuerte suba de la tasa de los préstamos. Sí, los bancos subieron la tasa de los préstamos a niveles del 150%. Una forma de decir, no estamos prestando. ¿Por qué es que están haciendo esto? Con la expectativa de lo que va a pasar en la licitación del jueves de la semana que viene, donde vencen 12 billones de pesos. Hasta ese momento cerraron la canilla de los créditos, por eso es que tanto para empresas como para individuos subieron las tasas nominales al 150%, lo que equivale a un costo financiero total del 300%. Los plazos fijos lo subieron también, las tasas de los plazos fijos que habían bajado luego de la inflación
inflación, el dato de inflación del 1.6%, ahora la subieron, pero a niveles del 34%, hasta ahí nada más, una diferencia, un spread terrible con las tasas de financiamiento. Por lo tanto, les están sugiriendo a los clientes que esperen hasta el jueves de la semana que viene antes de sacar un préstamo, y si no, que lo hagan solamente a un día, 2 días, a una semana máximo, porque estas tasas están carísimas, sí, y aniquila a cualquier empresa. Prevén que la mora suba del 4 al 8% de entre hoy y fin de año, justamente porque quien convalida este nivel de tasas es porque está ahorcado financieramente. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Todavía no usó Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735 Teniente Juan Domingo Perón 430 Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares. Without conviction, I'm a man.
Bueno, escuchábamos creo que la voz era de Boy George en la época de Culture Club. Y me había olvidado de comentar en un tema anterior que me había quedado, que había puesto Gerardo. ¿Has visto la lluvia alguna vez? Es un tema de los 70 de Creedence Clearwater, pero en la versión de Rod Stewart. Una curiosidad sucede con Rod Stewart. Normalmente cuando un tema, un clásico, esos temas que realmente cuando pegan muy fuerte, es difícil que una versión posterior guste tanto como la versión original. Y Rod Stewart tiene ese don, esa capacidad de seleccionar los temas que hace y darles a la vez una impronta personal y hacer que gusten casi tanto o a veces más que la versión original. Es una capacidad que tiene este músico escocés porque es de Escocia, que una vez estuvo en la Argentina, estuvo varias veces, pero una vez vino no como cantante, sino como fanático de fútbol. En el Mundial de Fútbol 78, Rod Stewart llegó a la Argentina porque es fanático del fútbol y quería ver la actuación de Escocia, que se había clasificado a ese Mundial. Escocia jugaba en Córdoba, en el estadio de Córdoba, en el estadio Mario, lo que hoy se llama el Mario Kempes, y la primera noche que llega Rod Stewart a Córdoba a cenar, está cenando y en el restaurante donde está cenando entra un grupo de delincuentes, digamos, y se produce un asalto, desvalijan al restaurante, a los comensales, y al día siguiente Rod Stewart dijo: yo de acá me tengo que ir, y se fue y no pudo ver la actuación de su equipo, del equipo escocés. Y ahora vuelve, me acota Gerardo, vuelve el 22, 23 y 24 de octubre en el Movistar Arena. Bueno, obviamente se va a llenar. Rod Stewart es un cantante, digamos, de una época larga, porque ya lleva 50 años por lo menos cantando con grandísimo éxito. Bueno, esta era una digresión musical. Un par de noticias que comentamos ahora. El fondo, hoy la vocera del fondo, Julie Cossack, que Julie Cossack era hasta hace meses, hasta fin del 2024, fue una de las funcionarias que seguía concretamente el programa, las negociaciones con la Argentina, anunció que se está preparando el Staff Level Agreement, se llama una especie de documento previo a la aprobación por parte del directorio, aprobación o rechazo eventualmente, pero bueno, normalmente es aprobación, porque justamente se prepara ese documento para que haya un acuerdo previo. Y esa negociación es la que estaría concluyendo. El fondo entra en un receso de lo que sería el verano boreal, el 4 de agosto, el lunes 4 de agosto, y hay que ver si ese documento y la fijación de una fecha de reunión del directorio para aprobación se logra antes de esa fecha. Esto es importante para la Argentina porque si se llegan en esos plazos, el fondo desembolsaría para la Argentina 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, digo bien. Y que son importantes porque, como dije al principio del programa, a la Argentina se le terminó el segundo trimestre, a la Argentina se terminó en todo el mundo el segundo trimestre, y para la Argentina ese trimestre es fundamental para hacer dólares, para comprar dólares, cosas que no hizo el gobierno, encaprichado como estaba, en que iba a comprar solamente si bajaba hasta el nivel de 1.000 pesos. La banda inferior de la banda de 1.000 a 1.400 con que comenzó el programa de fase 3, como lo llama el gobierno, el 11, que se anunció el 11 de abril y empezó a regir el 14 de abril pasado. Bueno, y ahora en los últimos días compró a 1.300. Pero bueno, son cosas de la política, el fondo dijo eso. Veremos cómo sigue esto y el próximo jueves nos encontramos de nuevo acá en el aire de Comedios en el programa Desbordados. Hasta el jueves próximo.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.